¿Alguna vez te has preguntado cuánto queda del Titanic en estos días? Bueno, si no has estado viviendo debajo de una roca, probablemente sepas que han pasado más de 100 años desde que el barco más famoso del mundo naufragó. El RMS Titanic, el transatlántico más grande del mundo de principios del siglo XX, se hundió después de su viaje inaugural solo unos días después de zarpar del puerto. El barco chocó contra un iceberg el 14 de abril de 1912, llevándose a más de 1.500 pasajeros de los más de 2.200 que estaban a bordo del transatlántico. Por impactante que parezca, el Titanic tardó más de 3 años en construirse y solo 3 horas en hundirse. Hoy en día, la construcción del barco habría costado más de $210 millones. Fue visto por última vez en la superficie del Atlántico a las 2:20 de la madrugada, y durante muchas décadas nadie más lo volvió a ver. No fue hasta 1985 cuando el oceanógrafo Robert Ballard descubrió el paradero del barco, y algunas partes del Titanic volvieron a ser visibles. Uno de los primeros descubrimientos realizados por la expedición de Ballard fue que el barco se partió por la mitad antes de hundirse. Las primeras misiones exploratorias al fondo del océano, donde ahora se encuentra el Titanic, solo podían ver el casco y la cubierta del barco. Según Ballard, el objetivo principal de esta misión era comprender cómo evitar que las ruinas se deterioraran. Otro objetivo era recuperar la ingente cantidad de objetos personales esparcidos por el fondo marino. El explorador dijo más tarde que la vista allí abajo era tan impactante como conmovedora. En el campo de escombros que había alrededor del naufragio, el oceanógrafo descubrió muchos objetos pequeños y artículos personales, y llevó unos cuantos a la superficie. Había zapatos, algunos más elegantes que otros, piezas de ropa que pertenecieron a la tripulación, y también estaban las enormes hélices. Si en la superficie resplandecían y brillaban, en el fondo del océano estaban incrustados en la arena y cubiertos por ella. Ballard señaló que el área donde se esparcieron los utensilios de cocina medía más de 1,6 kilómetros de largo. Había suficientes platos, ollas y sartenes para llenar toda una cocina industrial. Por primera vez, la secuencia de animación en 3D revelan imágenes emocionantes. Las simulaciones muestran la evolución del Titanic desde que zarpó en 1912 hasta el estado actual de sus ruinas. Pero las simulaciones no fueron suficientes para el explorador de aguas profundas James Cameron, quien imaginó viajar al corazón del naufragio por primera vez en la historia del barco. Sí, el mismísimo James Cameron, que resulta ser el director de la famosa película sobre el transatlántico. Ya ha buceado 33 veces para visitar los restos del Titanic. Aquí tenemos algunas curiosidades divertidas para ti. El director dice que su verdadera pasión siempre ha sido el océano, y que desde niño quería estudiar el mar. Dirigir, digamos, resultó ser su trabajo diario, y cuando apareció la posibilidad de dirigir Titanic, dijo que sí, solo para poder ir a ver las ruinas del barco en la vida real. Ahora volvamos al naufragio. Según James Cameron, no fue suficiente que los investigadores accedieran solo al exterior del barco. Necesitaban entrar, analizar y fotografiar lo que quedaba de los pomposos interiores del otrora transatlántico más grande del mundo. Cameron pilotó un innovador vehículo robot equipado con cámaras. Ayudó a revelar espacios en el Titanic que nadie había visto antes desde que el barco tocó fondo. Los baños turcos, por ejemplo, aún tenían sus paredes de azulejos en pie, casi en su totalidad. Estos baños eran exclusivamente para los pasajeros de primera clase. Estaban situados juntos a la piscina y el comedor de tercera clase y fueron diseñados en el estilo morisco. Las personas que descansaban allí solían tener mantas y pedían a los meseros lo que necesitaran. Si las imágenes antes del desastre eran asombrosas, ahora tienen una arista diferente cuando todo lo que ves en ella está oculto debajo de la superficie del agua. Otro descubrimiento impactante fue el mástil del barco. Si miramos el Titanic, en su gloria previa al hundimiento, el mástil llamaba mucho la atención. Situado en la proa del enorme barco, el mástil mantenía unidos los cables de transmisión del sistema Marconi, un sistema de telegrafía inalámbrica. Allí también se encontraba la bandera mercante británica que ondeaba en el Titanic. El mástil estaba a una altura de un poco más de 30 metros y estaba equipado con un nido de cuervo. Hoy en día, el mástil está irreconocible. Invadido por la corrosión, se derrumbó. El nido del cuervo también se rompió. Ahora podemos ver por qué el Titanic de hoy en día es un verdadero tesoro para los exploradores. Pero como los restos del barco se encuentran a una profundidad aproximada de 3.800 metros, la luz del sol es inexistente allí. Por lo tanto, las misiones pilotadas dependen de equipos tecnológicos de alta gama para inspeccionar el área.
¿Por qué crees que el Titanic desapareció de la vida del público durante más de 70 años? Bueno, porque en ese momento la tecnología no era lo suficientemente avanzada como para que la gente bajara allí y trajera buenas imágenes del naufragio. Los cineastas fueron los que impulsaron esta tecnología al intentar filmar bajo el agua. Comenzaron construyendo cajas para poner sus cámaras dentro y ahora la fotografía de aguas profundas es muy avanzada y nos permite disfrutar de las maravillas de la vida submarina. Por supuesto, tomar fotografías bajo el mar no es tarea fácil. Por un lado, para soportar esa increíble presión, los submarinos deben ser realmente fuertes y tener paredes gruesas, de no menos de 28 centímetros. Además, los exploradores deben saber cómo filmar y fotografiar cuando casi no hay luz. Había otra cosa que hizo que documentar el Titanic fuera aún más difícil. Cuando los científicos encontraron el barco, estaba cubierto de bacterias de color rojo que dificultaban aún más tomar buenas fotografías. Da la casualidad de que el color rojo no se refleja bien bajo el agua, lo que es muy lamentable para los fotógrafos. Por esta razón, los vehículos operados por humanos que bajan a recorrer las ruinas están equipados con potentes dispositivos de iluminación. Cuando ves algunas partes del barco desde lejos, parece como si hubiera cera de color marrón rojizo goteando sobre las ruinas del Titanic. Pero en realidad, estas estructuras con forma de carámbano son colonias de microorganismos. Cuando el barco se hundió, trajo consigo una enorme cantidad de bacterias que antes no existían en el fondo del océano. Pero ahora, estas bacterias, junto con las condiciones extremas del fondo del océano, se han convertido en una combinación desastrosa para las ruinas del barco. Estas colonias rojas de microorganismos en realidad se alimentan de hierro y acero, que es básicamente todo lo que queda del Titanic. Algunos de estos microorganismos son unas bacterias llamadas Holomonas titanicae. Pueden comer hasta 100 kilogramos de hierro por día. Esto hace que el Titanic sea una fuente de alimento colosal para ellas. Ha habido muchas especulaciones sobre la esperanza de vida de los restos del barco, después de que los investigadores descubrieron este extraño óxido. Pero, según Cameron y su equipo de investigación, el Titanic no se va a desintegrar. More than a century after the Titanic sank to the bottom of the Atlantic Ocean, scientists are still discovering new things inside the wreck. When researchers first located the ship in 1985, many believed it would remain relatively stable for hundreds of years. But recent deep-sea surveys show that the wreck is changing much faster than expected. Entire sections of the ship are weakening, steel structures are collapsing, and some of the most recognizable parts of the Titanic have already disappeared. But the ship itself is only part of the story. The ocean floor around the Titanic has become one of the most unusual underwater archaeological sites ever discovered. When the ship broke apart during the sinking in 1912, thousands of objects were scattered across the seabed as the bow and stern sections descended. Today, that debris field stretches across several square kilometers and contains more than 5,000 documented artifacts from the ship and its passengers. Over the past few decades, robotic submarines and deep-sea expeditions
have recorded thousands of personal items that once belonged to people on board. Some of the most striking discoveries include luggage, jewelry, watches, shoes, and personal belongings that remained preserved in the cold, dark waters of the deep Atlantic. Leather suitcases have been found still closed, protecting clothing and documents inside. In several cases, even paper labels and fabric patterns were still visible after more than 100 years underwater. One particularly well-known artifact is a gold pocket watch recovered from a passenger. The watch had stopped at 2:28 in the morning, only minutes after the Titanic disappeared beneath the surface. Several similar watches have been found over the years, giving historians a clearer idea of the timeline during the ship's final moments. Jewelry has also been recovered from the wreck site. Expeditions have found diamond rings, gold necklaces, brooches, and other valuables that once belonged to first-class passengers. Some of these items were later matched to passenger records and family archives, allowing historians to identify the original owners. Researchers have also discovered sealed bottles among the wreckage. Several wine bottles recovered from the debris field were still intact after more than a century on the ocean floor. The corks remained sealed because of the enormous water pressure at that depth. Not all discoveries are glamorous, though. Scientists have also found everyday objects that give a more personal look at life aboard the Titanic. These include shaving kits, perfume bottles, eyeglasses, combs, shoes, and even unopened tins of food. In many places, the organic materials had decomposed, but the objects themselves remained in place on the seabed. One of the most haunting discoveries made during early expeditions involved pairs of shoes lying next to each other on the ocean floor. Researchers believe these shoes mark locations where passengers likely came to rest after the sinking. Over time, the bodies decomposed, leaving only the footwear behind. All of these artifacts help historians better understand what life was like aboard the ship during its final voyage. But while these objects remain scattered across the seabed, the wreck itself is slowly disappearing. To understand why, it helps to look at the extreme environment where the Titanic lies today. The wreck sits nearly 3,800 meters below the surface of the North Atlantic Ocean. At that depth, the pressure is more than 380 times higher than at sea level, and temperatures usually stay between 1 and 2 degrees Celsius. Sunlight never reaches the ocean floor, and the entire area is covered in permanent darkness. When scientists first discovered the wreck in 1985, the bow of the ship still looked surprisingly recognizable. Railings were still standing. Deck structures were visible. Some openings even allowed small submersibles to look inside parts of the ship. But later expeditions began to notice something unusual growing across the surface of the metal. Long rust formations were hanging from railings, portholes, and broken beams all across the wreck. At first glance, they looked like ordinary corrosion. But when scientists examined them closely, they realized these structures were actually created by living microorganisms. Researchers call these formations rusticles. Rusticles are produced by colonies of bacteria that survive by feeding on iron. The microbes attach themselves to the steel surfaces of the ship and slowly break down the metal. As they consume iron, they form long rust structures that grow outward from the wreck. Some rusticles can reach nearly a meter in length and hang from the ship like underwater stalactites. Despite their solid appearance, rusticles are extremely fragile. If touched by a robotic arm or submersible, they crumble instantly into reddish dust. That dust is essentially the remains of the ship itself. The bacteria convert solid steel into rust particles that eventually fall away and disperse across the seabed. Researchers estimate that microbial activity may remove hundreds of kilograms of metal from the wreck every year. Over time, this weakens the structural supports that once held entire sections of the ship together.
As the metal becomes thinner and more brittle, parts of the wreck begin collapsing under their own weight. This process has already changed several well-known areas of the Titanic. Sections of the deck have fallen inward, railings have broken away, and parts of the interior have collapsed completely. One famous feature, the captain's bathtub in the officers' quarters, was clearly visible in earlier expeditions, but has since disappeared as the surrounding structure deteriorated. Rusticles are not the only force damaging the ship. Saltwater corrosion continues to attack exposed metal surfaces. Deep-sea currents move sediment across the wreck. Certain marine organisms slowly burrow into weakened materials. Even the enormous water pressure at that depth puts constant stress on structures that are already fragile. Because of all these factors, scientists now believe the Titanic is in an advanced stage of decay. Some researchers estimate that large portions of the visible structure could collapse within the next few decades. Eventually, the wreck may flatten into a low pile of rust and debris scattered across the ocean floor. Even as the ship slowly disappears, it continues to provide valuable scientific information. Modern expeditions now use high-resolution sonar mapping and remotely operated vehicles to document the wreck in incredible detail. These surveys allow researchers to track how the ship changes over time and preserve digital records of areas that may soon collapse. Detailed mapping of the debris field has also helped scientists understand how the Titanic actually broke apart during its sinking in 1912. Earlier theories suggested the ship split cleanly in two near the ocean surface. But modern surveys show the breakup was far more complex, with different sections of the hull failing at different stages as the ship descended. More than 110 years after the disaster, the Titanic remains one of the most studied shipwrecks in history. What scientists are learning from it goes far beyond the story of the sinking itself. The wreck has become an important laboratory for studying deep-sea microbes, corrosion, and how large metal structures break down in extreme environments. In a strange way, the Titanic is still changing and still teaching researchers new things. But the clock is ticking. The same microorganisms that are quietly consuming the ship today will eventually erase much of what remains. Over time, the massive ocean liner that once carried more than 2,200 passengers across the Atlantic may slowly disappear, leaving only scattered artifacts and scientific records of the wreck that once rested in the darkness of the deep ocean. El 10 de abril de 1912, el RMS Titanic zarpó de Inglaterra. Pero esa no era la presentación de un barco normal. El Titanic fue el transatlántico más grande jamás construido en ese momento. Tenía 270 metros de largo, casi el tamaño de 3 campos de fútbol. Y medido desde el casco hasta la parte superior de las chimeneas, el barco tenía una impresionante altura de 53 metros. Ese es el tamaño de un edificio de 17 pisos. Considerado insumergible, se necesitaron 3.000 trabajadores durante casi 3 años para construirlo. Pero apenas 4 días después de su primer viaje, a las 11:40 p.m., chocó con un iceberg y se perdió bajo las olas del Océano Atlántico. El barco tardó solo 2 horas y 40 minutos en hundirse. Y de los más de 2.200 pasajeros y tripulantes a bordo, solo sobrevivieron 706. El naufragio permaneció perdido durante otros 73 años, ocultando sus muchos secretos dentro de las gélidas aguas del Atlántico. Y si no fuera por un hombre cuya vida entera la había dedicado a explorar el mar, el barco gigante podría haber permanecido perdido por mucho más tiempo. Ese hombre era Robert Ballard. De niño, Ballard estaba obsesionado con el océano. Esta fascinación comenzó cuando solo tenía 12 años. Fue entonces cuando vio una adaptación cinematográfica de la novela de ciencia ficción de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Lo tenía todo para despertar la imaginación de un joven, desde aventuras y extrañas criaturas hasta un poderoso vehículo submarino llamado Nautilus. Podría viajar a cualquier lugar del mundo al que quisiera ir. A partir de ese momento, la vida en tierra firme ya no estaba en el futuro de Ballard.
Cuando tenía 23 años, fue asignado al grupo de inmersión profunda. Allí, ayudó a desarrollar técnicas para buscar en el fondo del océano. Su mayor logro fue la creación de Alvin. Era un submarino pequeño y fácil de maniobrar, que podía transportar a 3 personas. También presentaba un brazo mecánico externo, diseñado para recolectar muestras bajo el agua, mientras la tripulación permanecía segura y seca en el interior. El submarino Alvin rápidamente demostró ser útil para una variedad de tareas. Por ejemplo, una vez se utilizó para rastrear un avión que se había estrellado en el mar. Pero el submarino experimentó una serie de contratiempos. En un caso, fue atacado por un pez espada, lo que provocó que resurgiera rápidamente. El animal, aún atrapado en la parte exterior del submarino, se convirtió en la cena de esa noche. Y en octubre de 1968, el submarino estaba siendo sumergido en el agua cuando los cables que lo sujetaban se rompieron, enviándolo al fondo del océano junto con 3 miembros de la tripulación a bordo. Y debido a que el pequeño aparato todavía estaba abierto, inmediatamente se llenó de agua y rápidamente comenzó a hundirse. Afortunadamente, la tripulación logró escapar, pero Alvin ya no estaba. El mal tiempo obstaculizó múltiples intentos de recuperar la embarcación. No fue hasta el año siguiente que finalmente fue devuelto a la superficie. Con el tiempo, Alvin mejoró. Su casco fue fortalecido con titanio, lo que le dio una calificación de profundidad más alta, haciéndolo aún más adecuado para la exploración oceánica. El submarino especializado sería útil en muchas de las más de 100 expediciones de Ballard. El hombre fue uno de los primeros en explorar una cadena montañosa submarina, llamada Meseta Mesoatlántica en el Océano Atlántico. Cuando encontró respiraderos térmicos en el Rift de Galápagos a finales de los años 70, ayudó a descubrir y documentar el proceso de quimiosíntesis. Esa es una síntesis química complicada de la energía de los alimentos por parte de las bacterias. Pero su mayor descubrimiento aún estaba por llegar. Ballard afirmó que nunca había sido un fanático del Titanic, pero eventualmente se obsesionó con encontrar el barco, después de ver a otros exploradores intentarlo y fallar. Como él dijo, el Titanic era claramente el gran monte Everest en ese momento. Muchos otros lo habían intentado, muchos que pensé que habrían tenido éxito o que deberían haberlo tenido, pero no lo lograron. Ballard comenzó a pensar en encontrar el barco ya en 1973. Y 4 años después, lo intentó. Usó el buque de salvamento de aguas profundas Seaprobe, que era un buque de perforación equipado con cámaras y sonar. Pero se vio obligado a rendirse cuando se rompió la tubería de perforación. Simplemente no era su momento. A principios de los años 80, un petrolero de Texas llamado Jack Bream intentó encontrar los restos del naufragio en 3 ocasiones diferentes. Una vez, Bream estaba justo sobre el Titanic, pero su equipo no pudo detectarlo. Eso es lo que llamamos mala suerte extrema. Ballard solo estaba esperando su momento. Necesitaba un plan y algo de ayuda. El primer problema fue llegar al fondo del Atlántico. Lo más abajo que había viajado antes era 6.100 metros. Y este viaje le llevó 3 horas. Y eso no incluía el camino de regreso. Ballard sabía que podía usar a Alvin, ya mejorado con un casco de titanio para soportar la presión del océano. Pero también necesitaba algo que no requiriera que él viajara allí. Un submarino a control remoto, sin piloto, sería ideal. Pero primero tendría que crear uno. Se acercó a las autoridades con la esperanza de que proporcionaran fondos para su proyecto. Y aunque los funcionarios no tenían interés en el Titanic, estaban dispuestos a ayudar. Pero había trampa. Ballard primero tuvo que concentrarse en rastrear 2 submarinos, el Treasure y el Scorpion, que se habían hundido en el fondo del Atlántico en la década de 1960. Las autoridades esperaban estudiarlos para averiguar por qué se habían hundido. También querían saber si podían recuperarse, o si era seguro dejarlos en el fondo del océano. Solo cuando hubiera completado con éxito esta tarea, sería libre de usar el tiempo restante de su contrato para encontrar el Titanic. Sin otras opciones de financiación, Ballard aceptó la oferta. Se puso a trabajar. Primero, creó 2 nuevos dispositivos. Argo era un trineo submarino de profundidad con cámara de video sin piloto. Fue diseñado para tomar fotos y grabar videos con una serie de cámaras montadas en él.
Podría funcionar a profundidades de hasta 6.100 metros y también podría explorar casi el 98% del fondo del océano. Se suponía que Argo estaba atado a un bote. A medida que el bote se movía, Argo sería arrastrado detrás, flotando justo sobre el fondo del océano. La cámara luego transmitiría imágenes a la superficie. El segundo dispositivo era un pequeño vehículo robótico llamado Jason Jr. También se controlaba de forma remota, lo que permitía a la tripulación dentro de un submarino como Alvin acercarse y fotografiar objetos submarinos. Ballard ya estaba listo. Sabía que tenía que encontrar esos submarinos rápidamente, y no le tomó mucho tiempo. Para su alivio, la búsqueda fue relativamente simple, y pudo cumplir con sus obligaciones con 12 días de margen. Con casi 2 semanas para dedicarse a encontrar el Titanic, se dispuso a explorar el océano. Enfocó la búsqueda cerca de Terranova, Canadá, arrastrando a Argo por el fondo del océano y revisando las imágenes que recopiló. Y después de unos días sin nada, finalmente encontraron placas de casco, remachadas y una caldera. ¿Podría ser esto? Al día siguiente se reveló la gran proa de un barco. El 1 de septiembre de 1985, Ballard y sus compañeros de tripulación se dieron cuenta de que finalmente habían encontrado el famoso barco. El descubrimiento resultó en una mezcla de emociones. Ballard estaba emocionado de ser el primero en encontrar el lugar de descanso final del Titanic, pero también estaba abrumado por el sentimiento de dolor por aquellos que habían sufrido cuando el barco se hundió. Durante los siguientes 4 días, la tripulación exploró los restos del naufragio. Encontraron el nido del cuervo, desde donde se había visto por primera vez el iceberg. Además, finalmente hubo evidencia de cómo el enorme barco se había partido en 2 antes de hundirse, y se encontraron ambas mitades del barco. Había muebles y vajillas, y lamentablemente, varios zapatos de cuero de los que no habían llegado a un lugar seguro estaban esparcidos por el fondo del océano. Ballard tuvo éxito donde otros fracasaron y se convirtió instantáneamente en una celebridad en todo el mundo. Uno pensaría que ubicar el Titanic sería suficiente para un hombre, pero no para Ballard. En 2019, asumió el reto de resolver otro misterio: la desaparición de Amelia Earhart. Earhart había intentado ser la primera mujer en volar alrededor del mundo. Desafortunadamente, desapareció en algún lugar sobre el Océano Pacífico en 1937. Ni ella ni su avión fueron encontrados. Ballard esperaba que su suerte con el Titanic lo ayudara a encontrar dónde se había hundido Earhart, pero su expedición no pudo encontrar nada. Y aunque Robert Ballard ha encontrado más naufragios que nadie, es solo la punta del iceberg. Se estima que hay más de 3 millones de naufragios en el océano, y Ballard solo ha localizado 100 de ellos. Ahora, con más de 70 años, el hombre espera alentar a los jóvenes a continuar con su trabajo de exploración del océano y sus muchos misterios. En 1989 comenzó Jason Learning Project, para inspirar a los estudiantes de primaria a dedicarse a las ciencias, tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y también tiene su propio barco de investigación llamado E.B. Nautilus, por el nombre del submarino en la novela de Julio Verne. Un merecido homenaje a la historia que inspiró su carrera. El famoso Titanic no llevaba binoculares la noche que más se necesitaban. Los vigías estaban ciegos, indefensos y condenados. Y el barco se hundió, llevándose a cientos de vidas, ¿no? Pues es solo uno de tantos mitos en todo un océano de verdades a medias, rumores y relatos dramatizados en los que el Titanic sigue navegando. Sí había binoculares a bordo. El problema real era el acceso. Estaban bajo llave en un armario del nido de cuervo, el puesto de vigía, pero la llave se perdió. Un tripulante llamado David Blair, que debía zarpar en el Titanic, fue reasignado a otro barco a última hora. Se le olvidó dejar la llave. La llave que, literalmente, podía salvar cientos de vidas, estaba en su bolsillo, lejos, mientras el Titanic se hundía. Pero nunca sabremos qué habría pasado si hubiera estado ahí. Esa noche el cielo estaba despejado, pero no había luna que iluminara, y tampoco viento. Así que el mar estaba como espejo y no había ondas, las señales habituales de icebergs cerca. Luego está la idea de que el Titanic cruzaba el Atlántico a toda prisa para romper un récord de velocidad.
pero los historiadores no están de acuerdo. La tripulación sabía que había hielo por la zona, pero en lugar de reducir, siguieron a unos 22 nudos. Eso es solo un par de nudos por debajo de su velocidad máxima, pero el Titanic no iba al límite. Muchos de sus hornos ni siquiera estaban avivados a tope. Y en esa época era normal seguir adelante y confiar en que los vigías verían el hielo antes de que el barco lo golpeara. Esos enormes transatlánticos no eran de tomárselo con calma, eran de llegar a tiempo, con precisión. Barcos como el Titanic eran prácticamente los trenes express del mar, y cualquier retraso habría sido un desastre de imagen. Así que sí, conocían los riesgos, pero no los veían como gran cosa. Al fin y al cabo, muchos barcos ya habían tenido sustos y salieron bien librados. No veían el hielo como una gran amenaza entonces, ni siquiera temían choques de frente. Y seguro has oído que la White Star Line, la empresa dueña del Titanic, lo promocionaba como insumergible. En 1910, la compañía presumía a sus dos nuevos gigantes del océano, el Titanic y su gemelo, el Olympic. Sus anuncios decían con orgullo que estaban diseñados para ser insumergibles. La empresa con eso quería decir que, en teoría, el diseño debía mantenerlos a flote. Más tarde, hasta tuvieron que aclarar que nunca prometieron que los barcos fueran realmente insumergibles. Para 1911, antes de que el Titanic tocara el agua, las revistas ya se habían desbocado con la idea. Los articulistas la llamaban prácticamente insumergible, señalando sus flamantes compartimentos estancos como prueba. Y así, la leyenda nació antes de que el barco saliera del muelle. Después del hundimiento, incluso un directivo de White Star Line admitió en la investigación oficial que cuando oyó la noticia, no la creyó. De veras pensaba que el Titanic no podía hundirse. Pero lo de insumergible nunca fue su principal gancho. White Star Line no vendía tanto seguridad como lujo. El Titanic debía ser la joya del viaje oceánico, enorme, elegante y rebosante de comodidad. Otra historia que se nos quedó es que, antes de golpear el iceberg, un incendio de carbón ardía en una de las carboneras del Titanic. Habría debilitado el casco y lo volvió más vulnerable. Algunos incluso dicen que ese fuego provocó o aceleró el hundimiento. Bueno, es parcialmente cierto. Sí hubo un incendio de carbón en una de las carboneras antes del viaje. Incendios en carboneras no eran raros en los buques de vapor de la época. Podían arder en brasas durante días, pero no era nada parecido a un fuego descontrolado. Las cronologías, los diarios de la tripulación y los análisis estructurales indican que un fuego de esa intensidad y en esa posición no pudo causar un daño estructural fatal. Si el incendio hubiera hecho tanto daño, el barco habría fallado incluso antes del choque. Pero el Titanic se mantuvo a flote por más de 2 horas, lo que indica que el verdadero villano seguía siendo el iceberg. Otra vuelta de esa historia es que pudo distraer a la tripulación, impidiéndoles atender bien la situación del iceberg. Eso suena más plausible, pero aún así no es lo mismo que decir que el fuego fue el verdadero culpable. Hablando de culpables reales, no hay duda de que fue un iceberg, pero el desastre que provocó fue mucho más sutil que una gran brecha estilo película en el casco. En lugar de eso, produjo muchas microfracturas en los remaches, las costuras y las juntas metálicas. Cada una era casi imperceptible, pero como el barco iba en marcha, el agua entraba de forma constante por esas microhendiduras a presión. Se filtró poco a poco en varios compartimentos y llenó 6 secciones estancas. El Titanic se mantuvo a flote a duras penas, tomando agua, y fue cediendo compartimento tras compartimento. Se hundió en un lapso de 2 horas, no en cuestión de minutos. Si el iceberg hubiera abierto el casco de forma catastrófica, el barco habría caído casi de inmediato, y la gente no habría tenido tiempo de reaccionar ni de escapar. Tristemente, no todos tuvieron esa oportunidad de todos modos. Seguro recuerdas la escena desgarradora de la película Titanic, en la que los pasajeros de tercera intentan subir a cubierta, pero los encierran abajo en su sección. Bueno, eso es solo parcialmente cierto. Sí había barreras que separaban a las clases, pero estaban sobre todo para cumplir las leyes migratorias de Estados Unidos. Los pasajeros de tercera, que iban a América en busca de una nueva vida, debían pasar revisiones médicas y trámites de inmigración. Por eso viajaban en cubiertas separadas. Había algunos botes salvavidas para ellos, aunque no en las zonas de tercera. Así que tenían que atravesar un laberinto de pasillos y escaleras para llegar arriba.
Y muchos pasajeros de tercera ni siquiera quisieron intentarlo, porque no querían dejar su equipaje. Al final, solo alrededor de una cuarta parte de los pasajeros de tercera sobrevivió, pero nadie los mantuvo a la fuerza en las cubiertas inferiores. Ahora cambiemos de tema y hablemos de hechos del Titanic que antes se negaban o se pasaban por alto, pero que ya se han probado ciertos. Por ejemplo, la mayoría de los planos y diagramas que has visto en documentales no muestran una cubierta oculta bajo la línea de flotación llamada fondo interior. Muchos ingenieros externos ni la entendían del todo ni la mencionaban. Esa cubierta oculta se extendía casi a lo largo de todo el barco y tenía 44 tanques estancos separados. La mayoría eran para lastre de agua, algunos para agua dulce. También había tanques laterales, babor y estribor, que ayudaban al equilibrio. El fondo interior era como el organizador integrado del barco. Dividía al Titanic en secciones separadas, permitiendo que distintas partes se mantuvieran equilibradas y fueran más fáciles de controlar. Estaba diseñado para mantenerse a flote con hasta 4 compartimentos de proa inundados. Tristemente, el encuentro con el iceberg abrió 6 compartimentos, y ya sabes lo que pasó después. Y por último, mi mito favorito del Titanic, que el barco se partió limpiamente en 2, como en una escena de acción de Hollywood. Culpen a James Cameron por eso. Todos lloramos al verlo, pero la realidad fue mucho más fea. Durante muchos años, tras la tragedia, los sobrevivientes no se pusieron de acuerdo en lo que vieron. Algunos dijeron que el barco se hundió entero, otros juraron que se partió. A los segundos no les creyeron, hasta que los científicos hallaron el pecio en 1985. Entonces, se confirmó por fin la verdad. El Titanic sí se había quebrado en 2, pero nada limpio. El metal se torció, se desgarró y se hizo trizas, mientras la popa se alzaba y 2 fuerzas opuestas lo desgarraron. Y para hacerlo aún más trágico, la gente seguía aferrada a la mitad trasera, cuando ésta se quebró y se hundió en la oscuridad. Llegaron nuevas fotos exclusivas del Titanic, por mucho, las mejores hasta ahora. Durante gran parte de este siglo, esa enorme. Cuando aparecieron las primeras imágenes del naufragio del Titanic en septiembre de 1985, el mundo se detuvo. La gente se quedó pegada a la tele, viendo cómo el legendario barco reaparecía después de más de 70 años. ¿Que dónde se hundió el Titanic?, te preguntarás. Está ubicado a unos 650 kilómetros de la costa de Terranova, en Canadá. Este supuesto barco insumergible descansa en completa oscuridad a unos 3.800 metros, bajo la superficie. Sí, así de profundo está el Titanic, pero incluso después de una caída tan larga hasta el fondo del océano, la parte frontal, conocida como la proa, todavía se ve sorprendentemente intacta. O sea, los barandales seguían ahí, las cadenas del ancla también, incluso las elegantes curvas del casco que quizá reconoces de fotos antiguas. Pero en las noticias casi no se hablaba de la popa en ese entonces, y hay una razón por la que todavía casi no se menciona. Verás, estas imágenes eran algo más que solo fotos hipnotizantes y espeluznantes. Imágenes en video. Eran la prueba de lo que realmente pasó cuando se hundió el Titanic. Por fin estábamos obteniendo algunas respuestas sobre este desastre de 1912, cuando más de 1.600 personas perdieron la vida. Y antes de que lo busques en Google, ¿cuántas personas sobrevivieron al Titanic? Te lo digo yo, 706. Entre esos sobrevivientes, varios afirmaron que vieron cómo el barco se partía mientras se hundía. Otros insistieron en que se fue al fondo de una sola pieza. Y al final, los investigadores les dieron la razón. En ese momento, los informes oficiales concluyeron que el Titanic se había hundido intacto. Así que, durante 73 años, esa fue la versión oficial, hasta que por fin vimos al Titanic en el fondo del océano. Cuando se publicaron las fotos submarinas del Titanic, lo confirmaron. Sí, el transatlántico de verdad se partió mientras se hundía. Y si acabamos de ver esas imágenes de la proa, eso significa que la popa también debe estar por ahí, ¿no? Bueno, más o menos. O sea, si la encontramos. Está a unos 600 metros de la proa, recostada en el fondo del océano. Así que, sí, existe. Pero, ¿por qué casi nadie habla de lo que le pasó a la popa del Titanic? Bueno, hay una gran razón para eso. Verás, la proa, incluso con todos los daños de golpear el fondo marino, todavía se ve reconocible. Muchos de sus interiores están sorprendentemente bien conservados. Y está recostada como si el barco siguiera su viaje. Pero la popa está destruida. Hoy es más bien un enredo retorcido de acero que casi ni parece un barco. Solo las partes más resistentes, como las hélices, los motores alternativos y el timón, han logrado mantener su forma. Pero el resto de la sección de popa se está deshaciendo en el fondo del mar. Sí,
Para entender por qué está en un estado tan terrible, tenemos que regresar a esa gélida noche del 15 de abril de 1912, la noche del naufragio del Titanic. Solo unas horas antes de la tragedia, el Titanic seguía navegando sin problemas por el frío Atlántico Norte. La popa estaba llena de vida, con familias platicando, música sonando, la vida siguiendo como siempre. Aquí se encontraban los camarotes de los pasajeros con los boletos más baratos. Por eso a los viajeros de tercera clase también se les conocía como pasajeros de steerage. Pero la popa no era solo para los pasajeros. También albergaba muchas de las áreas de almacenamiento del barco, incluidos los compartimentos de carga, cuartos de equipaje, cocinas, camarotes de la tripulación e incluso las zonas de ingeniería. Y quédate con ese dato, porque va a ser importante en un momento. Así que vayamos directo al momento en que el transatlántico chocó contra el iceberg. Cuando la proa empezó a hundirse, la popa se levantó poco a poco fuera del agua, poniendo una enorme tensión en la parte media del barco. Para eso de las 2 de la madrugada, las luces del Titanic parpadearon y luego se apagaron. Instantes después, el barco se partió en dos y la proa desapareció bajo las olas. La popa se asentó brevemente de nuevo sobre el agua antes de volver a elevarse, esta vez casi en posición vertical. Se mantuvo erguida unos segundos y luego comenzó su caída final. Como a las 2:20 de la madrugada, la popa desapareció bajo el Atlántico. El Titanic se había ido. Lo que estaba pasando bajo el agua eran dos escenarios completamente diferentes. Primero, la proa se fue llenando de agua lentamente y empezó a descender, casi navegando con suavidad como un submarino. Por eso logró conservar su forma y se mantuvo en gran parte intacta. Pero el colapso de la popa del Titanic fue una historia totalmente distinta. La popa quedó completamente abierta en la zona donde el barco se había partido. El agua entró por ese extremo abierto a una velocidad increíble. Esta inundación repentina hizo que la popa se precipitara hacia abajo mucho más rápido que la proa. La fuerza del agua creó tanta turbulencia que arrancó piezas y las esparció por todo el fondo del océano. Ahora, ¿recuerdas lo que dije antes sobre los espacios dentro de la popa? Esas enormes áreas de almacenamiento estaban muy abiertas y muchas tenían bolsas de aire. Así que cuando la sección de popa se separó, todavía tenía compartimentos llenos de aire atrapado. A medida que giraba hacia las profundidades, la presión del agua, cada vez mayor, fue aplastando esas bolsas una por una. La estructura alrededor empezó a implosionar, esparciendo pedazos de metal. Muebles, estatuas y pertenencias de los pasajeros por todo el fondo del océano. Por eso muchos expertos creen que la inmensa presión del agua hizo que esa sección colapsara mientras se hundía, y por eso hoy casi no podemos verla. Y ahora ya sabes la respuesta al misterio de la parte trasera del Titanic. No hablamos mucho de ella, simplemente porque casi no queda nada que ver. Es como una parte de la historia del Titanic que está demasiado rota, o duele demasiado, como para hablar de ella abiertamente. El lado del barco que de verdad se siente perdido. Y lamento decir esto, pero ese también es el futuro de la proa. O sea, no va a estar ahí para siempre. La forma icónica del naufragio está cambiando año tras año, y no precisamente para bien. La parte frontal del Titanic se está deteriorando, y un día desaparecerá por completo. Allá en el lecho marino, el Titanic soporta una presión enorme, casi 390 veces mayor que en la superficie. La buena noticia es que ya no quedan bolsas de aire dentro del barco. Así que grandes implosiones no volverán a ocurrir. Pero la mala noticia es que ahora el propio peso del barco está ayudando a destrozarlo. A medida que esas 52,000 toneladas de acero se asientan lentamente en el fondo del océano, tuercen y jalan el casco. Las misiones con sumergibles ya han detectado grandes grietas que recorren las planchas de acero, e incluso las propias cubiertas están empezando a venirse abajo. Y hay algo más. El naufragio puede verse impresionante y tenebroso hoy, pero eso en realidad viene de una gruesa capa de bacterias y microbios que lo cubren. El problema es que poco a poco se están comiendo al Titanic. Sí, la mayor parte de la corrosión que ocurre allá abajo la causan las bacterias, y eso está debilitando gradualmente toda la estructura. Las planchas de acero, vigas y soportes se están adelgazando cada año. Los científicos calculan que el barco pierde entre 130 y 200 kilogramos de hierro todos los días. Aún así, incluso a ese ritmo, el naufragio no va a desaparecer de la noche a la mañana. Los expertos creen que podrían pasar hasta unos 420 años para que el transatlántico desaparezca por completo. Hasta entonces, seguiremos viendo cómo se desarrolla este proceso triste, pero natural. Partes del barco se han ido desmoronando poco a poco desde la noche en que se hundió el Titanic,
Y ya ha cambiado mucho desde que empezamos a tomar fotos submarinas, como los tramos de barandales que se han caído y el techo del baño del capitán que se vino abajo. Por eso tantas expediciones ahora se enfocan en capturar imágenes y escaneos detallados del naufragio del Titanic, para preservar su memoria antes de que el océano se lo lleve todo. Es nuestra manera de mantener viva la historia, incluso mientras el tiempo y la naturaleza siguen trabajando en silencio. A lo mejor esas bacterias hambrientas pueden darse un descanso de su buffet, para que el Titanic pueda descansar en paz muchos años más. Apenas ha pasado un siglo desde que el Titanic se hundió, pero los científicos dicen que, en solo unas décadas, sus restos podrían desaparecer casi por completo. Mientras tanto, un naufragio griego de madera, con unos 2.400 años de antigüedad, sigue viéndose bastante bien. ¿Será por algún tipo de magia antigua en la construcción de barcos, los materiales, o algo completamente diferente? Bueno, vamos a averiguarlo. En la esquina roja, el infame Titanic. Realmente no necesita presentación. Era el barco más grande de su época, con casi 900 pies de largo, construido con placas de acero resistente y unido con remaches de hierro y acero. Funcionaba con máquinas de vapor alimentadas por carbón. Adentro había comedores, elevadores, hasta una alberca. En 1912, el Titanic zarpó de Southampton rumbo a Nueva York, con unas 2.200 personas a bordo. 4 días después, chocó con un iceberg. El casco se abrió, el agua entró a raudales y el barco insumergible se fue al fondo del Atlántico Norte, a casi 2,5 millas de profundidad. Cuando los exploradores finalmente lo encontraron en 1985, se veía sorprendentemente completo, con 2 grandes piezas casi intactas. Pero el tiempo, la presión y el agua salada lo han ido desgastando desde entonces. Partes como las barandillas se han desmoronado, las cubiertas se han hundido y secciones enteras están empezando a desintegrarse. A este ritmo, los expertos creen que para 2037 la mayor parte de lo que queda podría desaparecer. Mientras tanto, en la esquina azul está el retador griego. En 2018, investigadores que exploraban el Mar Negro hicieron un descubrimiento muy diferente. A unos 6.600 pies bajo la superficie, encontraron un barco mercante griego que se hundió alrededor del 400 a.C. Mide apenas unos 75 pies de largo, pero aún se reconoce claramente como un barco. El mástil y el timón son visibles. Lo más probable es que fuera un barco de carga construido para viajes cortos y medianos, transportando mercancía entre puertos en vez de cruzar océanos abiertos. Sea lo que haya pasado, se hundió en las profundidades del Mar Negro, y ahí se quedó, sorprendentemente bien conservado. La madera no se ha desintegrado, y la forma del barco aún se reconoce fácilmente, incluso después de tanto tiempo. Parece imposible, pero la explicación es realmente genial. En casi cualquier situación, la madera es mucho menos resistente que el acero. El acero es uno de los materiales más resistentes que el ser humano ha creado. Puede soportar presiones enormes y cargas pesadas durante años. Por eso los barcos modernos, los rascacielos y los puentes se construyen con él. La madera es suave, flexible y mucho más débil. Se deteriora bastante rápido, sobre todo cuando se expone a la luz solar, el oxígeno y el agua. Los naufragios de madera están condenados a desintegrarse tarde o temprano. El agua salada se filtra, las fibras se descomponen y los organismos vivos empiezan a devorarla. En mares cálidos y poco profundos, la madera se convierte en alimento para los gusanos de barco. Bueno, en realidad no son gusanos, sino moluscos que perforan la madera como termitas submarinas. Se alimentan de barcos de madera y en solo un par de décadas, ¡puf!, desaparecen. Así que, por toda lógica, el Titanic, hecho de acero sólido, debería ser el que más dure, y el barco griego, hecho de madera, debería haberse vuelto polvo hace siglos. Pero eso solo aplica cuando ambos están expuestos a un ambiente similar. Los restos del Titanic están en el Atlántico Norte. Es uno de los ambientes más hostiles de la Tierra. El naufragio yace a unos 12.500 pies de profundidad, donde la presión es más de 370 veces mayor que en la superficie. Las temperaturas rondan apenas por encima del punto de congelación, y el agua está cargada de sal y oxígeno disuelto. Cuando el hierro y el acero se encuentran con el oxígeno y el agua salada, forman óxido de hierro, es decir, herrumbre. Pero el deterioro del Titanic no es solo químico, también es biológico. En los años 90, los científicos descubrieron unas bacterias especiales en el naufragio llamadas Alomonas titanicae. Estos microbios se alimentan del metal mismo,
formando estructuras frágiles con forma de estalactita llamadas rústicles. Los rústicles pueden parecer sólidos, pero son frágiles y huecos, como coral hecho de óxido. Conforme crecen, se desprenden, llevándose pedazos del barco con ellos. Cada rústicle que cae significa que un poco más del Titanic desaparece. Si a eso le sumas las fuertes corrientes submarinas y la presión de las profundidades, es fácil entender por qué el naufragio se está desmoronando lentamente. El Mar Negro, por otro lado, tiene características fascinantes que lo hacen único. Su estructura es como un pastel de capas gigante, hecho de dos océanos completamente diferentes apilados uno sobre otro. Arriba tienes agua de mar normal, llena de oxígeno y vida marina. Pero por debajo de unos 600 pies es todo lo contrario. La capa más profunda es densa, salada y está completamente aislada de la superficie. Los científicos lo llaman estratificación, lo que significa que las capas casi no se mezclan, algo así como el aceite y el vinagre cuando se asientan en una botella. Eso pasa porque los ríos de un lado traen mucha agua dulce, mientras que el agua salada del Mediterráneo se cuela por un paso angosto cerca de Turquía. El agua dulce flota encima porque es más ligera, atrapando la capa más pesada y salada debajo. Ahora viene lo interesante. Esa capa inferior ha estado sellada durante miles de años. No le llega oxígeno, así que la vida marina que depende de él no puede sobrevivir. En su lugar, está llena de sulfuro de hidrógeno, un gas producido por bacterias que se alimentan de materia orgánica en descomposición. En otras palabras, el ambiente ayuda a conservar los materiales al prevenir la descomposición biológica típica. Sin oxígeno, ni criaturas vivas que se alimenten de madera o metal. Lo que se hunde ahí básicamente queda congelado en el tiempo, por mucho tiempo. Y realmente funciona. Incluso cosas delicadas como cuerdas, cuero y telas han sobrevivido a esas profundidades. Por eso los arqueólogos aman este lugar. Han registrado más de 60 naufragios, griegos, romanos, bizantinos y otomanos. Muchos de ellos notablemente bien conservados. Los constructores de barcos antiguos eran verdaderos artistas. No tenían máquinas ni soldadura de metal, pero sabían cómo hacer la madera lo suficientemente fuerte para resistir tormentas y largos viajes. Para el siglo V a.C., los constructores griegos habían desarrollado barcos capaces de recorrer rutas comerciales de larga distancia en el Mediterráneo. Sus diseños se mantuvieron prácticamente iguales durante siglos. Podríamos decir que eran los camiones del mundo antiguo, solo que más lentos. Con el tiempo, los humanos siguieron mejorando sus barcos. Para la Edad Media, los veleros tenían múltiples mástiles y aparejos complejos, lo que les permitía cruzar océanos en vez de solo navegar pegados a la costa. Luego, llegó la era de las exploraciones. Enormes barcos de madera con cañones, comercio global e imperios marítimos. Para el siglo XIX, la madera había llegado a su límite. Las máquinas de vapor reemplazaron a las velas, y el hierro y el acero reemplazaron a la madera. Los barcos se volvieron más grandes, más rápidos y más fuertes. Cuando el Titanic fue construido en 1912, representaba la cúspide absoluta de la tecnología naval. Hasta tenía electricidad. Aunque el Titanic no se hubiera hundido, de todas formas, no estaría navegando hoy. Quizás sería un museo flotante, pero una cosa es segura. La película habría sido muy diferente. Hoy en día, los científicos trabajan a contrarreloj para preservar ambos tipos de naufragios, los que están congelados en el tiempo y los que se desvanecen rápidamente. En el Atlántico Norte, submarinos robóticos están mapeando el Titanic con escaneos tridimensionales antes de que el naufragio colapse por completo. Mientras tanto, en el Mar Negro, drones submarinos exploran sin perturbar nada, capturando barcos que lucen casi nuevos, completos con anclas, cerámica y decoraciones talladas. Como el fondo marino de ahí ha estado aislado desde siempre, no solo sobreviven los barcos. Vasijas antiguas, herramientas e incluso rastros de aldeas siguen enterrados en las oscuras capas de sedimento sin perturbar. Es un lugar que necesitas en tu mapa si te interesa la arqueología marina. Pero no todos los naufragios se dejan intactos. En todo el mundo, cada vez es más común convertir naufragios históricos selectos en museos submarinos administrados. En lugar de mantenerlos fuera de alcance, científicos y conservacionistas invitan a buzos a explorarlos de manera responsable. Por ejemplo, frente a las costas de Grecia, un naufragio antiguo de la era clásica ahora funciona como un sitio de buceo protegido. En la mayoría de los casos, mover barcos hundidos es impráctico y se arriesga a dañarlos. Están más seguros bajo el agua hasta que llegue alguna nueva tecnología. Quizá no estemos tan lejos de un futuro donde submarinos comerciales
permitan a todos ver el gran Titanic en persona. Eso es muy poco probable, claro, pero en un escenario hipotético, solo nos queda esperar que suceda mientras el barco aún esté ahí. Titanic. The Titanic. The Titanic. The Titanic. Titanic. The Titanic. The Titanic. Titanic. The Titanic. ¡Felicidades! Puedes olvidar todo lo que has visto en las películas o todo lo que has leído en libros y periódicos y escuchado de la gente. Ahora tenemos el estudio más detallado y confiable del famoso barco hundido. Un escaneo 3D a gran escala del Titanic nos permitió ver con detalle todo lo que sucedió durante el desastre. Y ten por seguro que ocurrió mucho de lo que nunca habías oído hablar. ¿Estás listo para los nuevos descubrimientos sobre el Titanic? ¡Vamos! Hay una mínima posibilidad, o una muy grande, como prefieras, de que no haya personas aquí que no hayan escuchado lo que sucedió. Pero por si acaso, aquí está la breve historia de fondo. El 10 de abril de 1912, el gigantesco crucero Titanic zarpó de Southampton, Inglaterra, rumbo a la ciudad de Nueva York. 4 días después, la embarcación chocó con un iceberg y se hundió en las heladas aguas del Atlántico Norte. Fue una de las tragedias más grandes y desastrosas en la historia de los viajes marítimos. Desde entonces, los restos del gigantesco barco han estado reposando bajo una capa de agua helada. Durante décadas, muchas personas desearon sacarlo del fondo, pero nunca lo intentaron por completo. Las historias de los pasajeros, los documentales y los libros nos han brindado una imagen completa de lo que sucedió. Pero el único testigo que puede contarnos sobre esos trágicos acontecimientos es el propio barco. Y algunas personas decidieron preguntarle sobre esa noche. Un grupo de expertos compuesto por oceanógrafos y cineastas recreó una versión virtual de los hechos y la presentó en el documental Titanic, la resurrección digital. Esta es la reconstrucción digital más detallada jamás realizada sobre cómo se hundió el Titanic. Para crearla, los especialistas de la compañía Magellan enviaron robots marinos al fondo del mar, donde se encuentra el barco a una profundidad de 3.800 metros. En un lugar así, todos los objetos experimentan una enorme presión acuática. Para entender mejor cuán grande es, imagina el peso de una mancuerna pesada sobre la yema de tu dedo. Los buceadores experimentados con equipo de buceo estándar solo pueden nadar a profundidades de hasta 39 metros y un poco más. Por lo tanto, es una misión desafiante, casi imposible descender a tal profundidad y realizar investigaciones. Es peligroso para las personas, por eso el equipo de especialistas envió robots allí. Equipados con cámaras para encuestas en aguas profundas, tomaron más de 700,000 fotos y videos en resolución 4K. Estuvieron recolectando datos durante 3 semanas, explorando cada parte del barco. Finalmente, tenían alrededor de 16 terabytes de datos. 1 terabyte equivale a 1000 gigabytes. ¿Es mucho? El juego más grande para PC, Microsoft Flight Simulator, pesa alrededor de medio terabyte. Y tiene mapas de todo el planeta para crear un simulador de vuelo realista. Aún así, este enorme programa pesa 32 veces menos que ese escaneo del Titanic. Imagina cuán detallado resultó ser el modelo del barco y la simulación del desastre. Además, el equipo combinó toda esta información con los planos del barco. Calcularon la velocidad del Titanic esa noche, su dirección, su posición y el ángulo del impacto con el iceberg. Todo esto se cargó en supercomputadoras para crear simulaciones precisas del choque. Después de eso, los especialistas estudiaron los informes de testigos presenciales, les consultaron a historiadores y expertos marítimos y luego presentaron una recreación detallada de la trágica noche. Algunas cosas resultaron ser diferentes de lo que se sabe acerca de ellas. Por ejemplo, el iceberg no hizo un enorme agujero en el casco del barco. Un escaneo de los restos del Titanic mostró que un trozo de hielo había dado un golpe de refilón y creado varios agujeros en el casco. Cada uno de ellos tenía el tamaño de una hoja A4. ¿Cómo pudo un daño tan pequeño destruir un barco gigante? El problema fue que esos agujeros del tamaño de una hoja A4 cubrían toda la longitud del casco.
Los creadores del Titanic afirmaban que era el barco más insumergible del mundo. Sin embargo, su capacidad de flotación residía en que podía mantenerse a flote incluso si se inundaban 4 de sus compartimentos estancos. Pero la colisión con el iceberg provocó la inundación de 6 de ellos. El iceberg tuvo un mero contacto de 6,3 segundos con el barco y aún así logró hundirlo. El escaneo del naufragio del Titanic también mostró un ojo de buey con una ventana rota. Probablemente el iceberg chocó allí. Este hallazgo confirma las palabras de los testigos que decían que trozos de hielo entraron en las cabinas. Imagina lo aterrador que debió ser. Estás durmiendo plácidamente en tu cama, de repente oyes un fuerte estruendo y un pedazo de iceberg cae en tu cabina. Y tras eso, comienza el caos absoluto. Los investigadores descubrieron exactamente cómo se partió el barco en dos. En la famosa película, todos vimos cómo la parte trasera del barco se elevó sobre el agua y luego se rompió. En efecto, la embarcación se rompió, pero no tan suavemente como vimos en la pantalla. Sí, la magnitud del desastre fue terrible, pero la realidad fue aún peor. El barco no solo se rompió, se desgarró en dos. Partes de madera y metal del barco, tuberías, trozos del casco, paredes, todo se desgarró y dobló. Las cabinas de primera clase se partieron en dos. Imaginen el chirrido del metal que resonó en esa fría noche. Investigadores compararon otros hechos del Titanic con la película. Uno de ellos fue la historia sobre el primer oficial William Murdoch. En la película, su personaje atacó a los pasajeros que intentaban abordar el bote, pero en realidad, todo sucedió de manera diferente. Un superviviente del Titanic, Charles Littler, dijo que William Murdoch se había ahogado mientras trataba de bajar un bote salvavidas al agua. No atacó a nadie, pero aún así enfrentó un destino trágico. No hay detalles exactos, pero escaneos de alta resolución han confirmado esta versión. Sin embargo, una de las historias más impresionantes y heroicas que ocurrieron en el Titanic tuvo lugar en la sala de calderas. Con la ayuda de robots, los expertos descubrieron que una de las válvulas de vapor del barco había quedado abierta. Este hallazgo solo confirma los testimonios de los testigos oculares de que los ingenieros permanecieron en la sala de calderas más de 2 horas después de la colisión con el iceberg. Este grupo de valientes mantuvo el suministro eléctrico hasta el final. ¿Por qué lo hicieron? La iluminación adecuada en el Titanic ayudó a que las personas bajaran los botes de forma segura al agua. La energía eléctrica también hizo que el Titanic fuera visible para los barcos distantes. Además, los pasajeros informaron que las luces del barco seguían encendidas incluso cuando estaba sumergido bajo el agua. La valiente hazaña de los ingenieros ayudó a salvar las vidas de cientos de pasajeros. ¿Quién sabe? Tal vez una investigación más profunda del barco nos revele más sobre otras acciones heroicas de los pasajeros y miembros de la tripulación. Acciones que valdrán la pena para hacer una película sobre ellas. Además de estudiar la embarcación, los investigadores también escanearon el lecho marino alrededor del naufragio, donde no solo había partes del Titanic, sino también pertenencias de los pasajeros, incluidas monedas de oro, relojes de bolsillo, peines, zapatos y así sucesivamente, esparcidas. Por cierto, muchos de esos objetos han sido recuperados del fondo y vendidos en varias subastas. También puedes ver algunos artefactos del barco en museos especializados. Uno de esos se llama Titanic Belfast y se encuentra en Irlanda del Norte.